panorámica de cómo se comporta la distribución de variación de los datos. Refleja la cantidad de variación propia de los procesos. El número de barras, clases, que tendrá determinará el tipo de imágenes de la distribución. Aquí mostramos una de las formas que se puede presentar el histograma. En la línea horizontal tenemos clases y en la línea vertical frecuencia. Aquí, para entender más el concepto, vamos a mostrar un ejercicio. Dice, la empresa de confecciones Lulú S.A. necesita realizar un estudio de los procesos que viene realizando en la área de producción. Para ello se ha recopilado la siguiente información referente a la productividad, polos por semana, de los trabajadores. Mostramos a continuación la información recabada. Les explico, son 50 trabajadores, cada uno tiene una productividad y aquí estamos viendo las cifras que se han recabado. 285 polos por semana del primero, 300 del segundo, 286 bajó con relación al segundo, 302, 313, 344. Son distintos valores que se han recabado y que se refieren, como repito, a la productividad de cada trabajador. ¿Qué nos piden, no? Obtener los datos para construir la tabla de frecuencia, el rango de datos, número de clase, longitud de clase. B. Construir una tabla de frecuencia. Dicha tabla deberá contener sus respectivos intervalos de clase y frecuencia. Elaborar el histograma. Y D. Interpretar el histograma. ¿Y en qué actividades crees que se puede aplicar esta herramienta? Para construir la tabla de frecuencias vamos a estimar los siguientes valores. Número de trabajadores 50. La mayor productividad es 344. La menor productividad es 285. Esta diferencia me da el rango, ¿no? Que es 59. Ahora, el número de intervalos lo vamos a calcular sacando la raíz cuadrada de 50, ¿no? Que es aproximadamente 7. Ahora, el ancho de cada intervalo, lo que vamos a hacer es simplemente dividir el rango entre el número de intervalos. Ese valor me da aproximadamente 8. Ahora vamos a dar los pasos para la construcción del histograma con el Excel. Lo señalamos. Elaborar la tabla de frecuencias con los datos proporcionados, sombrear la tabla elaborada, elegir la opción insertar del Excel, optar por la opción columna 2D, es decir, 2 dimensiones. Para realizar otros agregados le damos doble clic al gráfico obtenido y elegimos la opción presentación del Excel y que nos da varias opciones como nombrar los ejes, darle un título al gráfico, etc. Aquí mostramos dos cuadros importantes, ¿no? Para la evaluación del histograma, ¿no? Tenemos los intervalos, la frecuencia, es decir, cuántos trabajadores tenemos por cada intervalo, y ese es en el cuadro 2, ¿no? En el cuadro 3 simplemente nos olvidamos de la columna frecuencia, que es una auxiliar, digamos, ¿no? La segunda columna del cuadro 2, y vamos a trabajar el gráfico en Excel con el cuadro 3. Vamos a dar las pautas para cómo trabajar en la data que nos han dado en el Excel, ¿no? Aquí tenemos la productividad de los 50 trabajadores, ¿no? En el cuadro 1, ¿no? Y hemos dicho cuántos trabajadores son, la productividad mayor, la productividad menor, ¿no? Y el rango. Estos valores ya lo hemos calculado, ¿no? En el cuadro 2 hemos dicho también ya que está los intervalos y las frecuencias, ¿no? Aquí tenemos ya el cuadro 3, ¿no? Con los intervalos, los 7 intervalos, ¿no? Y también tenemos las productividades, frecuencias de cada uno de los, pero ya agrupados. Por ejemplo, podemos decir, de 285 a 293 tenemos 15 trabajadores, ¿no? Con esa productividad, en ese rango.
De 293 a 302 tenemos a 11. De 302 a 310 tenemos a 8 trabajadores. De 310 a 319 a 5, ¿no? Y así. En la última fila de esta tabla, de este cuadro, tenemos solamente un trabajador que tiene la mayor productividad, que está en el rango de 335 a 344. ¿Cuánto totalizan? 50 trabajadores. Ahora es fácil para ya construir en base a esta tabla el histograma, ¿no? Lo que hacemos es sombrear este cuadro 3, vamos a insertar a esta opción, insertar que nos da el Excel, le damos clic, escogemos la opción columnas, ¿no? Y luego escogemos la columna en dos dimensiones, la primerita, ¿no? Y miren, automáticamente ya nos sale el diagrama, ¿no? Ya hemos obtenido este gráfico, este histograma, pero el Excel me permite mejorar esta presentación, ¿no? Por ejemplo, le damos dos clics y aquí vamos a ver que nos aparece la opción presentación, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo tengo que le puedo poner rótulos, ¿no? Es decir, nombrar el eje horizontal como el eje vertical, ¿no? Por ejemplo, ahí, vayamos. Le he dado clic en el título del eje horizontal primario, voy a la opción título bajo el eje, y ya me aparece un pequeño casillero donde yo puedo nombrar a este, ¿no? Y ahí le puedo poner intervalos de productividades. Ya tengo nombrado el eje primario horizontal. Así también puedo otra vez ya nombrar el eje primario vertical, ¿no? Y aquí puedo poner un nombre a este eje y vamos a ponerle número de trabajadores. Gráfico, ¿no? Aquí ya podemos rápidamente hacer algunos comentarios, ¿no? La mayor productividad la logra solamente un trabajador, ¿no? Uno. Hay varios que están por debajo de la máxima productividad. En este caso son 15, ¿no? Aquí acabamos de agregar el número, ¿no? En cada intervalo, digamos, de productividades, ¿no? En la primera barra tenemos a 15, en la segunda 11, en la tercera 8 y así, ¿no? A continuación mostramos un gráfico ya mucho más trabajado y ustedes lo pueden lograr rápidamente también con el Excel. Ahora, hay algo importante, ¿no? Y también quiero llegar a eso. ¿Cuál es la productividad promedio, ¿no? Eso lo vamos a ver en la lámina siguiente. Cálculo de la productividad promedio. Para calcular la productividad promedio, lo que hacemos es sumar las productividades de cada trabajador y dividir entre 50, que es el número de trabajadores. Así obtenemos la cifra de 305. Análisis del histograma. Podemos señalar lo siguiente. Hay trabajadores que están por encima de la productividad promedio, como por debajo. Hay que investigar por qué estas diferencias, pero podemos especular que podría ser por los años de experiencia de algunos que tienen una alta productividad, por la capacitación recibida. Incremento de la productividad. Del análisis del histograma podemos decir que el conductor del taller puede realizar un análisis más profundo del por qué las diferencias de productividades.
Hay trabajadores más hábiles que ya tienen una experiencia, han asistido a diferentes capacitaciones y eso les ha permitido ser más productivos. Conclusiones. Finalmente, el histograma es una herramienta útil para la toma de decisiones empresariales. Su aplicación no es solo en el campo productivo, puede aplicarse en el campo de la salud, la educación. ¿Cómo podría ser en los resultados de un censo? La cantidad de mujeres y o hombres en una comunidad, el nivel de analfabetismo o la mortandad infantil. El histograma es especialmente útil para cuando se tiene un amplio número de datos que es preciso organizar para analizar más detalladamente o tomar decisiones sobre la base de ellos. Es un medio eficaz para transmitir a otras personas información sobre un proceso de forma precisa y clara. Permite la comparación de los resultados de un proceso con las especificaciones previamente establecidas para el mismo. Proporciona, mediante el estudio de la distribución de los datos, un excelente punto de partida para generar hipótesis acerca de un funcionamiento insatisfactorio. Hemos concluido el tema de hoy. Espero que los temas aprendidos lo pongan en práctica en sus talleres, en su centro laboral, y que si tienen alguna duda, alguna consulta, no duden en escribirme al correo de Senati Virtual. Hasta pronto.